El título de su charla es La luz en el pequeño mundo de las nanopartículas, así que espero que disfruten de la charla. Muchas gracias, Norma, por la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Fausto Brecht, aunque no está presente en este momento, pero fue él el que me invitó al ciclo de charlas de divulgación, ¿sí? La física que nos cambia la vida, que es organizado, como dijo Norma, por la filial La Plata de la Asociación Física Argentina. No sé si se escucha bien ahí atrás. Sí. Bien. También les comentó Norma que este año fue declarado en la Asamblea General por las Organizaciones Unidas como el Año Internacional de la Luz. Entonces, debido a ello, el título de mi charla es La luz en el pequeño mundo de las nanopartículas. Entonces les voy a contar un poquito cómo se relaciona las nanopartículas y la importancia que tiene la luz para el estudio de investigación que nosotros realizamos en el Centro de Investigaciones Ópticas. Bien, yo me encuentro trabajando en este momento en el Centro de Investigaciones Ópticas, ¿sí? El CIOP, que este año, en septiembre, va a cumplir 38 años, que está dedicado a la investigación científica y tecnológica en el área de fotónica, láser, óptica y tecnologías de la luz. En ese instituto se realizan varias tareas como de investigación básica y aplicada, desarrollos tecnológicos, servicios a terceros e instituciones, formación de recursos humanos, docencia universitaria, extensión, divulgación y capacitación. No sé si alguno conoce, pero el Centro de Investigaciones se encuentra en el campus de la SIC, en Camino Centenario, entre 508 y 505. Ahí se encuentran otros institutos de investigación también. Bien, para comenzar a introducirnos un poco más en el tema de las nanopartículas y la luz y la escala nanométrica, el inicio de esta charla va a tener algunas preguntitas que yo les voy a hacer, si ustedes se animan a responder, mucho mejor. Que es, ¿ustedes se imaginan qué tan pequeño puede ser el mundo de la nanoescala? ¿Alguno tiene una idea o se imagina qué tan chiquitito puede ser eso? Si no se imaginan, porque la verdad que es bastante difícil, yo les traje acá una figura, les quería mostrar, donde se ven diferentes tamaños, ¿sí? Que va desde el metro, ¿sí? Desde la escala del metro hasta los picometros, pero nosotros nos vamos a detener en esta escala, en los nanómetros. Fíjense, por acá tenemos diferentes nanoobjetos, ¿sí? Que los podemos observar gracias a los diferentes microscopios tradicionales, convencionales, como por ejemplo acá tenemos una escritura atómica con partículas que tienen 2 nanómetros de diámetro, o sea, muy chiquitito. Después podemos encontrar biomotores, nanorecubrimientos en esa misma escala de los nanómetros. Y por el otro lado tenemos objetos como por ejemplo una cabecita de un alfiler, ¿sí? Donde la cabeza de un alfiler mide 1 milímetro, y eso nosotros lo podemos ver y es muy chiquitito. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos algo que también lo podemos ver y es un poco más chico también que esa cabecita de alfiler? Y es el grosor o espesor de nuestro cabello humano, ¿sí? Que bueno, dependiendo del cabello va a variar el grosor que nosotros podemos tener, pero el cabello humano tiene aproximadamente, en este caso, esta imagen, que es de microscopía, 50 micrómetros, ¿sí? Y fíjense, así, en esta forma así perpendicular, se puede observar un filamento de carbono que tiene un tamaño de 10 veces menor que ese grosor de cabello, ¿sí? O sea, fíjense que esto, que si nosotros apenas lo podemos observar, ¿sí? Nuestro cabello, fíjense lo chiquitito que puede llegar a ser 5 micrómetros, que todavía no llegamos a la escala del nanómetro, ¿sí? O sea, si nosotros entonces agarramos, fíjense, y tenemos una célula, un glóbulo rojo, este glóbulo rojo tiene un diámetro de 2 micrómetros, o sea, de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Si nosotros agarramos esa cabecita de alfiler, que como les dije, normalmente tienen 1 milímetro de diámetro,
y la partimos 1.000.000 de veces, tenemos 1 nanómetro, ¿sí? O sea, imagínense lo chiquitito que puede ser y todo ese mundo de la nanotecnología, que es lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? Apenas, en realidad es imperceptible a nuestro ojo, ¿sí? A nuestro ojo desnudo. Nosotros necesitamos del desarrollo de varias microscopías que son convencionales para poder observar esos tamaños. Digamos, esta es la nanociencia o la nanotecnología. El precursor, aunque bueno, los químicos tienen a otras personas, ¿sí? Fue Richard Feynman quien por primera vez menciona en una conferencia en Caltech en 1959 que se puede manipular, ¿sí? Él menciona por primera vez en esa conferencia que se puede manipular átomos de manera mecánica para poder sintetizar compuestos de una manera que no sea la química tradicional, ¿sí? Bien. Entonces, pasando ya un poquito de saber cuáles son los tamaños que nosotros manejamos o los que investigamos, de los que les voy a hablar más adelante, surge otra pregunta. ¿Para qué queremos estudiar? ¿Para qué queremos analizar nosotros todas estas cosas, estas pequeñas nanoestructuras? Yo no sé si ustedes saben, pero bueno, en la escala macroscópica, nosotros tenemos diferentes propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas que son muy diferentes, para la redundancia, a las en escala nanométrica, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos en un centro de investigaciones ópticas, yo les quise traer justamente, para que se pueda ver visualmente, una pieza que es de oro, ¿sí? Donde nosotros sabemos cuál es el color que estamos viendo, ¿sí? O sea, en escala macroscópica nosotros sabemos que el oro es dorado o un poco amarillento, ¿sí? Eso depende de la función dieléctrica o de su índice de refracción, ¿sí? Que está relacionado con la longitud de onda, que ya vamos a ver a qué se refiere longitud de onda. ¿Ustedes se imaginan qué color puede tener o alguien sabe el oro en escala nanométrica? El que sabe, levante la mano. ¿No? No se imaginan. Bueno, se pueden llegar a sorprender, como me sorprendí yo cuando vi las primeras suspensiones coloidales, ¿sí? Y fíjense, de acuerdo al tamaño y a la forma que tienen estas nanopartículas, ¿sí? Acá nos encontramos con nanopartículas esféricas que van variando su tamaño, pueden ir desde 10 hasta 50 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Fíjense que la flechita nos indica que para allá va incrementando el radio, y son estos los colores que nosotros podemos observar, ¿sí? Como de un color rojizo, fucsia, ¿sí? Hasta un color violeta, son los colores que observamos nosotros del oro en escala nanométrica, ¿sí? ¿Están impresionados? Más o menos. Y dependiendo también de la forma que tienen, ¿sí? Esas estructuras, también podemos tener diferentes colores, de la forma y del tamaño, ¿sí? Además de esa forma y del tamaño, también depende del medio donde se encuentran esas nanopartículas. Y vamos a ver que dependen de muchas cosas más. Entonces, como les dije primero, esto en escala nanométrica dependía de este color que nosotros podemos observar de las propiedades ópticas, que es la función dieléctrica, y que solamente dependía de la frecuencia o de la longitud de onda. Para el caso de la escala nanométrica, esa función dieléctrica, además de depender de esa longitud de onda, depende del tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos caracterizar esto? Queremos caracterizar esto porque tenemos un potencial de aplicaciones en varios campos, ¿sí? Que son de la física, la química, la medicina, la biología, la informática y la ingeniería, ¿sí? O sea, la nanotecnología o la nanociencia es una ciencia multidisciplinaria. Dentro de las aplicaciones en la química, que es una de las más conocidas, de la medicina, perdón, vamos a comenzar por acá, que es algo que está siendo estudiado, ¿sí? Es incluir nanopartículas que están funcionalizadas, que están sintetizadas, o sea que se les coloca algo alrededor de la nanopartícula para
que esa partícula sea compatible con un tejido tumoral, ¿sí? Y cuando son inyectadas, estas nanopartículas se adhieren a las células tumorales y si tienen propiedades magnéticas o si tienen propiedades ópticas, ¿sí? Dependiendo de cuáles de las dos propiedades tenga, se les puede aplicar un campo magnético o con la incidencia de un haz, ¿sí? Se puede producir un calentamiento de esa partícula y por lo tanto esa célula cancerígena se puede producir la muerte de ese tejido, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones, digamos, como el boom en la parte de la medicina, pero hay diferentes áreas de la medicina como la odontología, ¿sí? Que también se están aplicando nanopartículas metálicas. Para el caso de la química, como les decía al principio, lo más conocido, digamos, son las pinturas que tienen inclusiones de nanopartículas y que tienen diferentes propiedades, como por ejemplo las propiedades bactericidas, que las dan las partículas de plata, las nanopartículas de plata, las de dióxido de titanio, las de monóxido de zinc, propiedades ignífugas, como las de dióxido de silicio, autolimpiantes, como las del dióxido de titanio, el monóxido de zinc. En el caso de la física, bueno, esta es la parte indumentaria, las propiedades que tiene esta campera es que en toda la parte de esta campera, digamos, en la parte que es como dorada, tiene nanopartículas de plata, ¿sí? En su estructura, en ese tejido, y que eso permite, justamente como las propiedades que tiene la pintura, que sea bactericida, ¿sí? O sea, evita que se le peguen bacterias, digamos, o virus. Y en las mangas, fíjense que es como de otro material, tienen en esas fibras de algodón, tienen nanopartículas de paladio, ¿sí? Que las nanopartículas de paladio lo que hacen es, son pequeños conversores catalíticos y que permiten, digamos, evitan la polución, ¿sí? O sea, que se les pegue suciedad en esa parte, digamos, de las prendas. En realidad tienen un poco más en esta zona, pero está en toda la campera también. Y eso, ¿qué es lo que hace? Evita, no, digamos, no tenemos la necesidad de lavar las prendas con frecuencia, ¿sí? Al repeler, digamos, la suciedad, ¿sí? En la campera no necesitamos lavarlas tan seguido. Entonces eso es un punto a favor, digamos, ¿no? Bien. En el lado para la parte de ingeniería automotriz, lo que se está haciendo es también aplicar nanopartículas de diferentes metales y materiales para hacer las partes más resistentes, para hacer estructuras autolimpiantes también. Y en el lado de la ingeniería, digamos, de la electrónica, en este caso es un sensor electrónico que detecta la actividad electrónica. Y esto tiene mucha flexibilidad porque tiene capas nanométricas de dióxido de silicio y tiene este grabado que se puede observar acá, que son capitas de oro como de 600 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Eso sería todo el mundo, digamos, de las aplicaciones de la nanotecnología. Bien, pero resulta que la nanotecnología no es algo que, si bien está de moda, ¿sí? Ya viene de hace mucho tiempo atrás. O sea, había nanotecnólogos, perdón, en la época de los romanos, pero tal vez ellos no sabían que estaban haciendo eso, ¿sí? Y fíjense algo muy atractivo, que probablemente la mayoría de las que hablamos de nanopartículas o de plasmónica, que es el área que nosotros en la cual estamos investigando, la ponemos normalmente porque es algo muy lindo para mostrar. En este caso nosotros tenemos una copa, esta copa se llama Copa de Licurgus, ¿sí? Se encuentra en el Museo Británico de Londres, y lo que tiene esta copa son nanopartículas de oro, ¿sí? Entonces, lo curioso de esto es que si la iluminamos de adentro, bueno, como lo estamos viendo ahora, nosotros observamos que la copa se ve de ese color rojo, ¿sí?
lo que está pasando es que absorbe, digamos, el resto de la longitud de onda y nosotros podemos ver el resto de los colores, nosotros estamos viendo ese rojo. Y si lo vemos de afuera, lo que nosotros estamos viendo, por decirlo de alguna manera, reflexión, scattering, ¿sí? Nosotros lo vemos de ese color verde. Y también otra de las aplicaciones antiguas eran los vitrales, ¿sí? Que también nosotros acá, fíjense que por transmisión nosotros estamos viendo los diferentes colores, que eso depende, ¿de qué depende? Del elemento metálico, ¿sí? Depende del tamaño que nosotros tengamos de esas partículas, de la forma, ¿sí? Porque como vieron en la primera diapositiva que yo les puse, si eran esféricas o si eran cilindros, van a tener diferentes colores, y del medio que rodea esa nanopartícula, ¿sí? ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, una de las primeras cosas que yo les dije era que dependía de ese medio metálico, de ese material o elemento metálico y de su tamaño, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo oro, en este caso les puse esferitas porque son suspensiones coloidales de esféricas, ¿sí? De partículas esféricas de oro, y fíjense que de acuerdo al tamaño vamos viendo diferentes colores. Por ahí con la presentación no se puede apreciar bien, pero en la notebook, digamos, se aprecia mejor la diferencia de colores, ¿sí? Y yo ya les mostré, bueno, el oro sabemos que es dorado en el tamaño macroscópico y que tiene estos diferentes colores en la escala nanométrica. ¿Y la plata? ¿Qué pasará con la plata? Bueno, con la plata también sucede algo parecido, ¿sí? Fíjense, o yo les cambio las muestras acá. No es cierto. La plata, ¿sí? Si de acuerdo al tamaño que nosotros tengamos, que acaba creciendo de 30 a 100 nanómetros, va cambiando de un color amarillo, ¿sí? A un color ya amarillo medio blancuzco, ¿sí? Bien. La otra propiedad, que depende de la forma geométrica de esas nanopartículas, ¿sí? Entonces, yo acá les quise mostrar, esta que tenemos acá en el centro, son nanopartículas como en forma de semillas, ¿sí? Y se ve así como ese colorcito bordó, rojo. De este lado tenemos nanorods o nanocilindros, nanotubos, y para el otro lado nanoprismas, ¿sí? Entonces fíjense que también, dependiendo de las formas, de este lado tenemos un color un poco marroncito, y del otro lado tenemos que el oro es verde, ¿sí? Bien. Y para la plata también sucede algo parecido. Fíjense que si tenemos nanoesferas, tenemos un color amarillo. Si tenemos un pentágono, un hexágono, van cambiando los colores, un prisma o un cilindro, ¿sí? O nanohilos, son diferentes los colores que podemos observar. También, yo les había comentado recién, que depende del medio en el cual se encuentra esa nanopartícula. No todos los medios, ¿sí? Nos van a permitir a nosotros observar esas suspensiones coloidales que les decía yo, de oro, de plata o de cualquier otro metal del mismo color, ¿sí? Si yo lo tengo en agua, lo voy a ver de un color. Si lo tengo en etanol, que es alcohol, lo voy a ver de otro color, ¿sí? Si lo tengo, por ejemplo, en acetona, lo voy a ver en otro color, ¿sí? Para familiarizarnos un poco, bueno, el etanol ya les dije que era alcohol y la acetona es como el quitesmalte, ¿sí? Entonces, nuevamente, bueno, acá no se puede observar bien, pero esto es un color, un gris oscuro, ¿sí? Casi negro. El cobre en agua se ve verde, ¿sí? Y el cobre en acetona se ve un poco marroncito, un color así, ¿sí? Bien, estas son las muestras que después les voy a hablar más adelante, que son las que fabricamos en el instituto, y que son, yo lo que les mostraba recién eran suspensiones coloidales que se llaman monodispersas. ¿Qué quieren decir monodispersas? Que tienen prácticamente un solo tamaño, ¿sí? Estas nanopartículas tienen diferentes tamaños, van de 2 a 10 nanómetros o de 1 a 20 nanómetros, ¿sí? Hay una variedad de tamaños en estas suspensiones. Bien, ¿qué quise mostrarles con esto? Wow, venimos hablando de física y ahora les pongo un bonobón. Qué rico, ¿no? Bien.
Recién les comentaba que teníamos partículas esféricas, partículas, nanos prisma, que teníamos nanocilindros, pero hay otro tipo de estructuras que son parecidas a este bonobón, que se llaman estructuras core-shell, ¿sí? Núcleo y un recubrimiento. Core es el núcleo y tenemos shell el recubrimiento, algo que está cubriendo alrededor, como puede ser esta galletita o este chocolate, ¿sí? Tenemos de 2, de 3 capas y así podemos tener varias capas. También podemos encontrar nanopartículas que tengan ese tipo de estructuras, ¿sí? Fíjense, de acuerdo a ese tipo de estructuras y el recubrimiento que nosotros tengamos en esas partículas, vamos a tener otra variedad de colores de esas suspensiones, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá si tenemos oro solito, ¿sí? Lo veíamos así como un tono rojizo fuerte. Si lo recubrimos a eso con plata, dependiendo del espesor también, sí hay que tener cuidado con eso, lo vemos un poquito más amarillo, ¿sí? Porque cuando teníamos la capita de plata, que era la que se veía más amarillo, si ahora a esa capa de plata le colocamos o lo recubrimos con oro, vamos a ver este color así como violeta, ¿sí? Y si a eso lo recubrimos nuevamente con plata, ya se ve un poco más naranja, ¿sí? Esos son los colores que se pueden observar con estos nanos recubrimientos. Entonces, también de acuerdo a cómo va aumentando este espesor, porque pues podemos tener un espesor chiquito, como podemos tener un espesor mucho más grande, ¿sí? Alrededor de la partícula. Entonces, de acuerdo a cómo vaya aumentando ese recubrimiento, tenemos estos colores, ¿sí? Fíjense que a medida que nos acercamos a un tamaño de recubrimiento más grande, nos parecemos más al oro, en este caso, ¿sí? Porque estamos trabajando con oro alrededor. Bien. Entonces, como había presentado Norma y como yo les comenté al principio, ¿qué tiene que ver la luz con todo esto? Con todo lo que yo les estuve mostrando, ¿sí? Porque lo podemos observar, lo podemos ver, tiene diferentes tamaños, ¿sí? El material, la forma. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí adentro que a nosotros nos hace observar las partículas de ese color? ¿Sí? Para comenzar con eso, y no se asusten y por favor no se vayan ahí, porque después de esta diapositiva vienen 2 ecuaciones, pero son las únicas que les voy a mostrar. Les voy a comentar qué es lo que significa esta palabrita, que por ahí puede sonar bastante nueva, ¿sí? Que se llama plasmón y está graciosa. Ese plasmón tiene que ver, nosotros acá tenemos la partícula metálica, y esto que yo tengo acá en verde, lo represento como una nube de electrones. Entonces, cuando la luz interactúa, ¿sí? Nosotros incidimos con una fuente de luz, esa nanopartícula, lo que está sucediendo es esa oscilación, ¿sí? De los electrones, ¿sí? O sea, saben que nosotros tenemos electrones libres en los metales y esos electrones producen esa oscilación, ese movimiento, ¿sí? En esas nanopartículas. Entonces se produce una separación de las cargas y fíjense, es este movimiento que va sucediendo en esta otra gráfica. Bien, ¿y cuál es la relación de eso? Nosotros ahí, al interactuar, ¿sí? Esa luz con las nanopartículas, se produce una absorción de la luz, ¿sí? Hay una absorción que hace que esos electrones oscilen de esa manera, con una cierta frecuencia o con una cierta longitud de onda. Bien, entonces, nosotros tenemos otros 2 fenómenos, que es el scattering, que se conoce como dispersión, ¿sí? Y la absorción, que es la que ya les comenté recién. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las partículas son muy grandes, lo que predomina, de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Acá tenemos el determinante de esto que les estoy diciendo, es el scattering. Pero cuando las partículas son más chiquititas, perdón, acá les estaba mostrando al revés, esto es el scattering, ¿sí? Pero cuando las partículas son más chiquititas, de acuerdo a este radio de las partículas que está expresado a la tercera potencia, lo que va a predominar va a ser la absorción, y es lo que nosotros estudiamos y con lo cual nosotros caracterizamos esas nanopartículas. ¿Cómo sucede? Nuevamente tenemos
una suspensión coloidal de nanopartículas, hacemos incidir la luz y lo que sucede allí es, estos rayitos que ustedes ven por acá, estas flechitas, es la luz que, por decirlo de una manera más coloquial, rebota, ¿sí? Es algo que choca en esas partículas y se nos va para diferentes ángulos, perdón. Y otro resto de la luz se absorbe, que era lo que producía ese plasmón que yo les decía, ¿sí? El resto, hay una cierta luz que se nos va, fíjense, en forma paralela a la luz incidente. Eso es lo que yo voy a detectar y lo que conozco como extinción, ¿sí? Es la luz resultante que a mí me queda, que yo puedo detectar y la tengo en el mismo ángulo, digamos, del haz incidente. Bien, yo les hablé recién de extinción, ¿sí? Entonces, esos espectros de extinción, que son estas curvitas que van a empezar a ver estas cosas raras ahora, estos espectros que nosotros observamos acá de extinción, ¿sí? Bueno, esto nosotros los podemos detectar con un aparatito que se llama espectrofotómetro, ya les voy a poner la foto más adelante, permiten que nosotros observemos, ¿sí?, estas suspensiones de diferentes colores. Como en este caso, por ejemplo, yo acá encontré una imagen muy linda que representa lo que yo les quiero contar ahora, que en este caso son esferas, tenemos como moneditas, ¿sí? Estas son de plata y acá son nanoprismas de plata. Entonces fíjense, por ejemplo, este de 20 nanómetros, que se ve amarillito. Nosotros lo podemos tener con un espectro de extinción, que es toda esta curvita que tenemos acá, ¿sí? Y acá están las longitudes de onda, que era lo que yo les decía. Fíjense, acá tenemos el espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver, son los colores que nosotros podemos observar, y que tienen diferentes longitudes de onda. Esas longitudes de onda son características, digamos, del color que nosotros vemos, ¿sí?, de cada uno de estos colores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este máximo, significa acá que tenemos mayor absorción, ¿sí? Entonces, esa mayor absorción produce una cierta longitud de onda. Fíjense que está más o menos en 400 nanómetros. Para este lado, o sea, el máximo es en 400, pero nosotros tenemos un ancho que irá desde 350 a 450, más o menos, ¿sí?, aproximadamente. En ese ancho nosotros tenemos, fíjense, acá tenemos el 400, hasta 450 es prácticamente todo el azul, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros estamos absorbiendo. Cuando hacemos interactuar la luz, una fuente de luz blanca, ¿sí?, con esa partícula. Como se absorbe el azul, fíjense, y nos queda este resto de colores, el rojo combinado con este verde nos da un color amarillo, ¿sí? Y el resto que nos queda acá es amarillo. Entonces, por eso nosotros logramos ver esta suspensión de ese color, ¿sí? No sé si quedó claro hasta ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con este color azul, por ejemplo? ¿Sí? Que será esto de acá. Estará en 630, por ahí, 639. Este colorcito que tenemos acá. El máximo, ¿sí?, lo tenemos en esa longitud de onda específica, 630 a 635 nanómetros, ¿sí? Pero fíjense que esto tiene un ancho desde 550 hasta 720, más o menos, ¿sí? Nos está absorbiendo toda esa luz. ¿Eso dónde se encuentra? Dijimos, desde 500, más o menos 550 por acá, ¿sí?, el amarillo, y todo el rojo casi, ¿sí? Y todo lo que resta de acá. Entonces, ¿qué es lo que más predomina en ese caso? Es ese color azul, ¿sí? Entonces, por eso nosotros estamos observando esta suspensión coloidal, que tiene este pico de absorción, ¿sí?, este máximo en esa longitud de onda, de ese color azul, ¿sí? Entonces, ahí está, digamos, la conexión entre la luz y los colores que nosotros estábamos viendo, esas propiedades ópticas de las nanopartículas. Bueno,
¿Y cuáles son esos métodos de generación o de fabricación de estos materiales o de estas suspensiones coloidales o de nanoestructuras de diferentes materiales? Existen dos, ¿sí? Que se los denomina como top-down, ¿sí? Que vamos de arriba hacia abajo. Yo en este caso les quise mostrar algo un poco más que ustedes lo conocen, ¿sí? Que es, saben que un escultor puede comenzar con un bloque grande de mármol o cualquier otro material y con un cincel y un martillo empiezan a trabajar, ¿sí? Van picando y logran tener una estructura más chiquita de la que comenzaron, ¿sí? Esa es la primera técnica top-down, de arriba hacia abajo, ¿sí? En esa técnica, y tenemos la otra técnica que se llama bottom-up, que es al revés. Fíjense, comenzamos con ladrillitos, que son más chiquitos, y terminamos construyendo una casa, un edificio, ¿sí? Que es algo más grande. Comenzamos con algo chiquito y terminamos haciendo algo grande, ¿sí? Dentro de estas dos tenemos diferentes, que ya vamos a entrar un poco más en lo que es la física y la química, que son la molienda química, ablación láser, que es lo que yo les voy a comentar y con lo que nosotros hemos comenzado a fabricar estas nanoestructuras, nanolitografía y por el otro lado síntesis química, que con la inclusión ahora de una doctora en química estamos realizando síntesis química, autoensamblado químico, manipulación de átomos y moléculas, ¿sí? Como les dije, yo les voy a comentar, este es el láser de titanio zafiro, que tiene pulsos ultracortos que son muy chiquititos, ¿sí? Muy pequeños en tiempo, de 100 femtosegundos. Femtosegundos es, si nosotros decíamos que el nanómetro teníamos que partir esa cabecita de alfiler en 1.000.000 de veces, ¿sí? Acá tenemos que sumarle, en realidad sería 1.000 millones de veces el metro, ¿sí? Acá tenemos que sumarle 3 términos más, ¿no? Entonces fíjense de chiquitito que es el tiempo, ¿sí? Mucho más chiquito que el nanómetro. La longitud de onda, o sea, el color en el que nosotros trabajamos es de 800 nanómetros. Y esto, bueno, es toda la parte, digamos, de amplificación que tiene el láser. Es un aparato bastante grande que nosotros por ahí de láseres conocemos, lo que podemos ver son estos punteros, ¿sí? Pero bueno, este es el láser con el que nosotros trabajamos. Entonces, el arreglo que nosotros tenemos es... perdón, les dije 3 veces, son 6 veces más, no 3 veces, ¿sí? Disculpen lo de femtosegundos. Este es el arreglo que nosotros tenemos para hacer esa fabricación de las suspensiones, ¿sí? Acá sale el haz, tenemos todo el arreglo óptico, va a esta mesa que es nuestra estación de micromaquinado, y acá tenemos nosotros, en esta parte, colocamos este vasito con una chapita. Nosotros lo que hacemos es, como les dije recién, hacemos top down, ¿sí? Vamos de arriba hacia abajo, comenzamos con algo que lo podemos ver, algo macroscópico, y llegamos a tener suspensiones coloidales de tamaños en la nanoescala. Esto tiene unos motorcitos que permiten que esta plataforma se mueva, ¿sí? En el eje Y, en el eje X, y nosotros hacemos un dibujito, ¿sí? Oh, bueno, perdón, ahí se me adelantó. Bueno, ahí se alcanzan a ver ese dibujito que estaba ahí, es lo que nosotros hacemos con un programita, ¿sí? Que es como un meandro, ¿sí? Para que ese láser, ese haz, no esté interactuando siempre con la misma parte de la superficie, ¿sí? O sea, para que nos pueda barrer, digamos, otras zonas de esa superficie. Entonces, fíjense lo que nosotros, a ver si esto funciona. ¿Se escucha un poquito? Ahí no sé si alcanza
alcanzan a escuchar, se escucha así como un zumbidito, ¿sí? Eso, nosotros acá está interactuando el haz, fíjense que nosotros no lo alcanzamos a ver, solamente cuando está interactuando acá, ahí se producen apenas unas burbujitas y se va generando esa columna como de humo, ¿sí? De otro color. Eso ya es la generación de esas nanopartículas, ¿sí? Ahí nosotros sabemos de que ya en ese momento estamos generando, para este caso, porque sabemos que va a tener un color intenso, ¿sí? Esas nanopartículas. Acá tenemos cobre, como les dije. Esta solución es acetona y se empieza a ver, ¿sí? Y apenas se escucha un sonidito y terminamos obteniendo este color, fíjense, después de 9 minutos de barrido con ese láser, nosotros observamos este color, que si bien se ve como negro, acá en realidad es un marroncito casi, no sé, un bordó, un color así, ¿sí? Bien, estas son las diferentes muestras que hemos fabricado, si bien se han hecho muchas más, pero estas son las que yo les he podido sacar fotos para mi tesis de doctorado, ¿sí? Entonces son las que pude presentar. Nosotros lo que hacemos es regular, digamos, la energía del láser y hemos fabricado con 3 energías para observar qué era lo que estaba pasando con esas nanopartículas en esa fabricación. Y tenemos, fíjense, como ya les había mostrado, en agua, en acetona, en etanol y nanopartículas de plata en agua, ¿sí? Bien, ¿cómo es nuestro proceso? O sea, ¿cómo nosotros realizamos esta investigación? Comenzamos con la generación de las nanopartículas, continuamos luego de terminar, digamos, de generar estas nanopartículas, nosotros obtenemos esta suspensión coloidal, ¿sí? Luego la llevamos a este aparato que yo les mencioné recién, que se llama espectrofotómetro, donde tenemos lo que está sucediendo ahí adentro es esto, nosotros tenemos esa celita con esta suspensión, incide un haz, ¿sí? Una fuente de luz blanca, recoge todo el espectro, todos los colores lisos que nosotros observamos, ¿sí? Y obtenemos esto que es, digamos, nuestro espectro experimental, ¿sí? Los recogemos nosotros, sacamos esos datos y luego con una teoría que se llama teoría de Mie nos permite a nosotros calcular, ¿sí? Y ajustar y así poder caracterizar estas suspensiones. Yo les había comentado en un principio que las nanopartículas dependían también de la cubierta que podían tener, ¿sí? O sea, en este caso, fíjense, yo tengo un núcleo de cobre, ¿sí? Esto ya es más el estudio que nosotros hacemos. Tenemos una cubierta, en este caso, de un óxido de cobre, que es este que tenemos acá. Y vemos qué es lo que va pasando en estas curvitas que yo ya les había comentado, que se llaman espectros de extinción. ¿Qué es lo que va sucediendo si nosotros le cambiamos ese espesor? ¿Sí? Las dos primeras curvas son de 2 tamaños diferentes, una es de 4 y la otra es de 10 nanómetros, que no tienen nada alrededor, ¿sí? Las llamamos nosotros peladas. Y las otras dos, que fíjense que se ha desplazado desde su posición inicial, se ha desplazado, ¿sí? Se habrá desplazado unos 50 o 100 nanómetros, me parece, unos 100 nanómetros aproximadamente, y le pusimos un espesor de, en este caso tienen el 50%, ¿sí? Con un 50% de espesor se ha desplazado este espectro y ha tomado otra forma, ¿sí? Esto ya esta otra forma del espectro que tenemos para este lado se debe a esa cubierta de óxido que tenemos alrededor. También lo podemos observar, estos son para tamaños nanométricos y para tamaños subnanométricos, como por ejemplo 0,7 nanómetros, también se observa un pequeño desplazamiento, aunque este piquito que tenemos acá, este máximo, perdón, es un poco más achatadito, ¿sí? Pero también se observa ese desplazamiento. Entonces, fíjense de diferentes que son los espectros, justamente por eso nosotros tenemos diferentes colores. Se van a acostumbrar a
que les voy a comentar siempre de lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de la luz y la interacción con las nanopartículas. Y por otro lado tenemos la fabricación con diferentes energías de estas suspensiones en agua. Cada uno de ellos tiene, fíjese acá, el pico de plasmón, o sea, el máximo, perdón, de este espectro es de 575 nanómetros y el otro se encuentra en 630 nanómetros. Nosotros hemos caracterizado de qué manera, como les comentaba recién, aplicando esa teoría de Mie, ¿sí? que nos permite a nosotros calcular estos, ajustar estos espectros, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer que el espectro teórico se parezca al espectro experimental, y de esa manera nosotros sacamos diferentes tamaños, que como yo les decía recién, las suspensiones pueden ser monodispersas, o sea que tienen un solo tamaño de partículas, o pueden ser polidispersas que tienen varios tamaños de partículas. En este caso, con la fabricación de ablación láser, nosotros tenemos que las suspensiones son polidispersas, que tienen varios tamaños. Entonces, los tamaños acá que nosotros obtuvimos para esta suspensión, que esta está fabricada con 500, esta con 100 y esta con 50, van entre 1 nanómetro y 10 nanómetros. O sea, fíjense qué tan chiquitito nosotros podemos fabricar con ese láser, sí, que es bastante potente. Y así cada uno de ellos. Algo interesante que encontramos es que tenemos un umbral de energía que por encima de 70 microjoule y por debajo de esos 70 microjoule ocurren estas cosas. Por encima, yo les había dicho recién que estos son 500 y estos son 100 microjoule, tenemos que las nanopartículas que se generan son de óxido y con un recubrimiento de cobre con un recubrimiento de óxido. Pero por debajo lo que encontramos es óxido con un recubrimiento, cobre con un recubrimiento de óxido y óxido con un recubrimiento de cobre. O sea, una estructura inversa a la que ya habíamos obtenido. En el caso del agua, tenemos para 500 y para 100, y también encontramos un umbral de energía, en este caso, en 150 microjoule, ¿sí? También sucede prácticamente, no lo mismo, pero sí también tenemos estructuras de núcleo recubrimiento de cobre y alrededor de óxido, y por el otro lado tenemos partículas de óxido con un recubrimiento de metálico de cobre y solamente de óxido, ¿sí? Eso es lo que sucede por debajo de esos 150 microjoule. Bien, por ahí nos pueden decir, bueno, pero ¿cómo saben ustedes que es justamente ese óxido, ¿sí? Y no otro tipo de óxido? Porque si para el cobre nosotros podemos tener dos tipos de óxido, ¿sí? Este óxido, que es el óxido cúprico, si no me equivoco, y el óxido cuproso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos al revés, digamos, estas estructuras? Está sucediendo esto, ¿sí? Y que no tenemos el otro tipo de óxido porque hemos realizado espectroscopías Raman, ¿sí? Y estos picos que nosotros tenemos acá son como huellas digitales. Eso nos indica a nosotros qué elemento tenemos en esa muestra, ¿sí? Y fíjense que estos corresponden a este tipo de óxido y este otro, corresponde a este otro óxido, ¿sí? Entonces no nos aparece nada, por eso nosotros sabemos que tenemos ese óxido. Hemos realizado también, para complementar nuestro estudio, imágenes por microscopio, que es el microscopio de fuerza atómica, que se encuentra en el departamento de física, ¿sí? Trabajamos con la doctora Marcela Fernández Van Rapp, y hemos obtenido este tipo de imágenes donde corroboran que los datos que nosotros sacamos, de este otro lado nosotros tenemos los tamaños, ¿sí? Que los datos que nosotros obtenemos por ese método de espectroscopía y con el ajuste de la teoría de Mie son, o sea, concuerdan muy bien con nuestros resultados y con lo experimental.
Y otra de las técnicas que yo también les había comentado, que son los microscopios convencionales, es el microscopio electrónico de transmisión. Nosotros trabajamos con el doctor Diego Muraca en Brasil, y también hemos obtenido, con la colaboración de él, diferentes imágenes STEM que corroboran justamente los datos obtenidos de esas suspensiones coloidales, ¿sí? Estos son los tamaños, esta es la escala que tenemos acá, así de 10 nanómetros, y estos son aproximadamente los tamaños que nosotros obtenemos en esa suspensión. En esta tenemos algo parecido, ¿sí? Que es para plata, y lo que encontramos de novedoso en este caso es que, fíjense, nosotros ajustamos acá este espectro, y lo que sucede que es esta otra curvita que tenemos acá por abajo, es que ese es un cálculo sin agregarle, o sea, no ponerle unas partículas huecas, o sea, partículas que tienen aire por dentro y tienen un recubrimiento alrededor, que sería plata. Fíjense, algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos observado con la fabricación por láser para esta muestra de plata, que también hemos hecho imágenes AFM. Y algo que hemos realizado que es bastante nuevo, que ha salido hace muy poquito, fíjense que acá dice 2015, ya ha salido hace unos pocos días, son unas nanopartículas de níquel, ¿sí? En este caso estas nanopartículas no tienen ningún máximo aquí, pero esta sería la forma, este espectro que vemos por acá, sería la forma de esa suspensión, y esta otra curvita es si nosotros también no le colocamos esas nanopartículas huecas. Tanto en plata como en níquel hemos fabricado y hemos logrado nosotros identificar que teníamos nanopartículas huecas. ¿Qué sucede? En este caso tenemos este espectro de absorción está en heptano, ¿sí? en una solución de heptano, y en esta es agua. Entonces lo que hemos encontrado es que para este caso las partículas son de níquel, o esas partículas huecas donde tenemos aire y tenemos ese recubrimiento, ¿sí? de níquel. Y para esta otra muestra lo que observamos es que teníamos nanopartículas de níquel con un recubrimiento de óxido de níquel, óxido de níquel con un recubrimiento de níquel y nanopartículas huecas, ¿sí? O sea, dependiendo del solvente, nosotros hemos logrado fabricar diferentes nanopartículas, especies de nanopartículas. Estas son las imágenes. Fíjense que acá está muy chiquitita, se puede observar que es esa nanopartícula hueca. Bueno, hay diferentes tamaños estas suspensiones. Y algo que estamos realizando ahora en la actualidad es ver, porque resulta que nuestras fabricaciones, ¿sí? en estos medios como agua, acetona o etanol, no eran tan estables, ¿sí? O sea, pasaba el tiempo y las partículas se oxidaban, ¿sí? O crecían, no eran tan estables. Entonces hemos empezado a investigar cómo tratar de estabilizar esas nanopartículas, o sea, hacer que yo las fabrico hoy y que dentro de un año esas partículas tengan casi las mismas propiedades que tenían, ¿sí? en el momento de fabricarlas. Entonces hemos empezado a fabricar con diferentes concentraciones hay un compuesto químico, citrato trisódico, y observamos que, fíjense, la primera curvita, esta de acá, es en agua, ¿sí? que es más ancha y tiene la posición un poquito desplazada de las otras, y las otras tenemos con diferentes concentraciones. Esto es para el caso de un tipo de energía, que es de un valor de energía que es de 100 microjoule, y esta para 500 microjoule. Fíjense que aparentemente con 500 microjoule las partículas parecerían ser más estables, en realidad tener la misma estructura, ¿sí? o distribución con las diferentes concentraciones. Bien, y ahora vamos con el estudio de la estabilidad. Fíjense qué pasa. Nosotros la fabricamos, la primera,
que es la curva roja, y pasa la primera semana, que acá en realidad no la puse la segunda, pero a partir de la segunda semana se me desplazó un poquito la curva y prácticamente el resto se mantiene casi igual, ¿sí? Podríamos decir que esas partículas son estables, ¿sí? Fíjense que para los 500 microjoule hay una respuesta como un poco más favorable, porque acá tenemos una bajadita también en esta curva, que son parecidas, muy parecidas. O sea que hemos encontrado que fabricándolas por ablación con ese compuesto, que se llama citrato trisódico, hemos logrado una estabilidad. Bueno, acá yo les mostraba, esto FWHM es el ancho medio, si medimos, esto es 1, entonces en 0,5 nosotros hacemos la medida acá de cuánto es ese ancho, ¿sí? Una diferencia ahí, y medimos cuánto es el valor que tenemos en ese máximo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir, fíjense que acá en la posición del pico comienza con un cierto valor, se desplaza, porque dijimos que se desplazaba, aumenta, se desplaza otro poquitito y llega a la tercera semana y ya permanece casi constante, ¿sí? Entonces, la muestra, en este caso, se estabilizó. Bien, esas son las últimas cositas que nosotros estamos fabricando en este momento. Y bueno, por último, que es uno de mis primeros trabajos, que también, ¿cuál es una de las aplicaciones, ¿sí?, de estas nanopartículas, o en qué las podemos aplicar? Y es, en realidad esto es un análisis teórico que se basa en un sensor de nanopartícula aislada de plata, óxido de plata. Como dijimos que en agua, ¿qué pasaba? Se iba oxidando la partícula, ¿sí? Entonces justamente yo acá tengo nuevamente espectros que no tienen óxido, o sea que solamente tenemos plata. ¿Y qué pasa cuando va aumentando ese óxido? Nosotros vamos a hacer medidas de esto que tenemos acá, esta C, que es el contraste, medimos la intensidad máxima menos esta mínima, hacemos la división en la máxima y ese numerito después lo vamos a ir comparando. Y medimos también esto que es el ancho medio. Vamos a ver cómo nosotros hacemos un método. Fíjense que lo de la posición del pico, que acá tenemos un zoom, ¿sí?, que va de 0 a 10. Nosotros medimos en ese espectro que teníamos recién, en esa curvita, medimos cuál es el máximo. Allí sacamos el valor de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, acá me da 410. Yo entro, así como se indicaba esta flechita, y salgo por este otro eje y determino que tengo un espesor de esa nanopartícula de el 4%, ¿sí? El 4% de ese radio, ¿sí? Luego mido el contraste, hago lo mismo, entro con el valor del contraste, que les había dicho que era el máximo menos el mínimo dividido, salgo, me paro en la curva de 4%, porque del dato anterior yo saqué que el recubrimiento era 4%, ¿sí? Salgo con ese valor y obtengo un radio aproximadamente de 5,7 nanómetros, aproximadamente, ¿sí? Lo mismo puedo hacer yo con ese ancho medio, o sea, midiendo, ¿se acuerdan que yo tenía ese espectro así? Yo mido la mitad, el ancho de esa mitad, y también entro con ese valor, me paro en la curva de 4%, que es esta, ¿sí? Porque ese es el valor que yo tengo, salgo y obtengo prácticamente el mismo valor que el que obtuve recién. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, este es un espectro experimental que fue determinado experimentalmente por unos franceses. Nosotros ajustamos ese espectro de esa manera, ¿sí?, con ese método, medimos esto, dijimos, bueno, ¿cuánto nos va a dar de espesor? Medimos el contraste de esto, que sería este máximo con este mínimo, ¿sí?, y después el ancho, y así determinamos cuál era el valor cuál era el tamaño de esas nanopartículas. Esta es una nanopartícula simple, ¿sí?, que nos da un valor de 22 nanómetros con un espesor de 0,9 de óxido, o sea, muy chiquitito. Y fíjense cuál es la sensibilidad del método, que si yo
tengo esta curvita, sí, que es la que está ajustada. Si no le pongo nada de óxido, está totalmente desplazado, o sea, eso no me ajusta el espectro experimental, ¿sí? Y si yo solamente ajusto el máximo con una partícula, por ejemplo, de 26 nanómetros, no termino de ajustar el espectro, ¿sí? Entonces, fíjense de espectacular esto, que solamente con estas curvas yo puedo saber cuál es la composición que tengo en esas muestras que estoy fabricando, ¿sí? Cuáles son los tamaños, cuál es la estructura, ¿sí? Bien, bueno, y eso era todo lo que yo les quería comentar en esta charla. Les presento, es el grupo de plasmónica del Centro de Investigaciones Ópticas, la doctora Lucía Scafardi, el doctor Daniel Cinca, bueno, la doctora Valeria Arce, que ella es química, los demás somos físicos, Ignacio Bruera, que es becario postdoctoral, David Muñetón, que es becario doctoral latinoamericano, y Joaquín, también becario doctoral, y Manuel es ingeniero electrónico. Bueno, muchas gracias. Ese es como mi sello personal. Gracias por su atención. ¿Preguntas? Sí. Comentaste que las propiedades de estas nanopartículas dependen de la forma que tiene la nanopartícula. Con esta técnica que usan ustedes pueden controlar, pueden hacer formas diferentes de las partículas. Con la teoría de Lie solamente, no sé si, con la teoría de Lie solamente podemos caracterizar partículas esféricas, ¿sí? Hay otros programitas que creo que se llaman de aproximación bipolar, LDA, que permite modelar otras formas de nanopartículas. ¿Sabés si tus partículas son esféricas o son de otra forma? Tiene que ser esférica, si no, no funcionaría la teoría, ¿sí? Y bueno, eso lo corroboramos nosotros también con las imágenes, ¿sí? No sé si pudiste ver algunas imágenes TEM. Las partículas son esféricas, ¿sí? Si las partículas tienen otra forma, yo también presenté en una de las diapositivas que esos máximos y esos picos de absorción se dan en otros lugares, están desplazados y aparecen otras contribuciones que son cuadrupolares, ¿sí? y otras. Entonces, para las partículas esféricas normalmente nosotros tenemos, si son tamaños chiquitos, un máximo, digamos, definido, tenemos uno solo. Ya cuando va aumentando ese tamaño, para partículas esféricas también podemos encontrar otras contribuciones, pero para las que nosotros